¿Cuál es la razón por el cual muchos cristianos se quedaran en el arrebatamiento de la Iglesia? Y porque se quedaran, el arrebatamiento es una doctrina cristiana que sostiene que los creyentes fieles serán trasladados al cielo en un instante, antes de la gran tribulación que precederá al regreso de Cristo. Sin embargo, no todos los cristianos estarán preparados para este evento, y muchos se quedarán en la tierra, expuestos a la ira de Dios y del Anticristo. ¿Qué factores determinarán quiénes serán arrebatados y quiénes no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué debemos hacer para estar listos para el arrebatamiento? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este artículo, con el propósito de alertar y exhortar a los cristianos a vivir una vida santa y consagrada a Dios. El arrebatamiento de la Iglesia es un evento profético que se describe en la Biblia como el momento en que Jesucristo regresará a la tierra para llevarse consigo a los creyentes que le han seguido fielmente. Sin embargo, no todos los cristianos participarán de este acontecimiento, ya que algunos se quedarán atrás por diversas razones. ¿Cuáles son esas razones y cómo podemos evitar ser dejados de lado? El arrebatamiento es una doctrina cristiana que sostiene que los creyentes serán llevados al cielo por Jesucristo antes de la gran tribulación que precederá al fin del mundo. Sin embargo, no todos los cristianos aceptan esta idea, y hay varias razones por las que muchos no creen en el arrebatamiento. Una de las razones es que el arrebatamiento no se menciona explícitamente en la Biblia, sino que se basa en una interpretación particular de algunos pasajes del Nuevo Testamento, como Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 17 y Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Estos pasajes hablan de la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos en el día del Señor, pero no dicen nada de un rapto previo a la tribulación. Algunos estudiosos consideran que estos textos se refieren al regreso visible y glorioso de Cristo al final de los tiempos, y no a una venida secreta y parcial. Otra razón es que el arrebatamiento contradice la esperanza cristiana de la restauración de la creación y la participación de los santos en el reino de Dios en la tierra. Según esta perspectiva, los cristianos no deben escapar del mundo, sino ser testigos del Evangelio y agentes de transformación en medio de las dificultades y los desafíos. El arrebatamiento implica una visión. El arrebatamiento es el evento escatológico en el que los cristianos creen que serán llevados al cielo por Jesucristo antes de la gran tribulación. Es una esperanza y una promesa para los que han puesto su fe en el Señor. Pero, ¿qué debemos hacer para estar preparados para el arrebatamiento? Aquí hay algunos consejos prácticos y bíblicos para vivir en expectativa de la venida de Cristo. 1. Mantener una relación íntima con Dios. El arrebatamiento es un encuentro personal con nuestro Salvador, por lo que debemos cultivar una comunión constante con Él a través de la oración, la lectura de la palabra, la adoración y la obediencia. No podemos dormirnos espiritualmente ni descuidar nuestra salvación. Mateo capítulo 25 versículo 1 al 13, Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 4. 2. Vivir en santidad y pureza. El arrebatamiento es para los que se han santificado y se han apartado del pecado y del mundo. Debemos limpiar nuestras vidas de toda mancha y contaminación y seguir la voluntad de Dios en todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 14. 3. Ser fieles en el servicio a Dios y a los demás. El arrebatamiento es una recompensa para los que han sido buenos administradores de los dones, talentos y recursos que Dios les ha dado. Debemos usarlos para glorificar a Dios y para edificar a su iglesia, sin buscar nuestro propio beneficio ni el reconocimiento humano. Mateo capítulo 24 versículo 45 al 51, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 5. 4. Anunciar el Evangelio a toda criatura. El arrebatamiento es una señal de que el tiempo se acaba y que pronto vendrá el juicio de Dios sobre el mundo. Debemos aprovechar cada oportunidad para compartir el mensaje de salvación con los que no conocen a Cristo y advertirles del peligro de quedar fuera del arrebatamiento. Marcos capítulo 16 versículo 15 y 16, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. 5. Esperar con gozo y paciencia la venida de Cristo.
El arrebatamiento es una bendición y una alegría para los que aman la manifestación de su Señor. Debemos mantener nuestra esperanza viva y firme, sin dejarnos llevar por el desánimo, la duda o el temor. Debemos confiar en que Dios cumplirá su promesa y nos dará la victoria final. Tito capítulo 2 versículo 11 al 14, Apocalipsis capítulo 22 versículo 20. Finalmente, otra razón es que el arrebatamiento genera una actitud de indiferencia y pasividad ante los problemas sociales, políticos y ecológicos del mundo. Al creer que serán arrebatados antes de que las cosas empeoren, algunos cristianos se desentienden de su responsabilidad como ciudadanos y como mayordomos de la creación. El arrebatamiento también fomenta un sentimiento de superioridad y exclusión hacia los que no comparten esta doctrina, y los considera como objetos de juicio y condenación. Estas son algunas de las razones por las que muchos no creen en el arrebatamiento. Sin embargo, hay otras formas de entender la escatología cristiana que respetan la autoridad de la Biblia, la esperanza del reino y la misión de la Iglesia. Estas formas nos invitan a vivir con fe, amor y esperanza en el presente, sin dejar de anhelar la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones por las que muchos cristianos se quedarán en el arrebatamiento es la falta de santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. La santidad implica vivir una vida separada del pecado y consagrada a Dios, obedeciendo sus mandamientos y buscando su voluntad. Muchos cristianos han descuidado este aspecto de su fe y se han conformado con una religiosidad superficial que no refleja un verdadero cambio de corazón. Estos cristianos corren el riesgo de escuchar las terribles palabras de Jesús. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 23. Otra razón por la que muchos cristianos se quedarán en el arrebatamiento es el amor al mundo. La Biblia dice que el mundo está bajo el dominio del maligno, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Y que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. El mundo nos ofrece placeres, riquezas, fama, poder y otras cosas que pueden seducirnos y alejarnos de Dios. Muchos cristianos han caído en la trampa del materialismo, el hedonismo, el humanismo y otras ideologías que contradicen la verdad de Dios. Estos cristianos no están preparados para dejarlo todo por seguir a Jesús y preferirán quedarse en el mundo que ir con Él. Una tercera razón por la que muchos cristianos se quedarán en el arrebatamiento es la falta de vigilancia. La Biblia dice que debemos estar atentos y orar, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44. La vigilancia implica estar alertas y conscientes de los tiempos proféticos en que vivimos, reconociendo las señales que anuncian la venida de Cristo y manteniendo una actitud de expectativa y esperanza. Muchos cristianos han perdido el interés por las profecías y se han dejado llevar por la rutina, la indiferencia y el conformismo. Estos cristianos no están listos para recibir al Señor cuando Él venga, y serán sorprendidos como ladrón en la noche. Estas son algunas de las razones por las que muchos cristianos se quedarán en el arrebatamiento de la Iglesia, pero no son las únicas. Cada uno debe examinar su propia vida y ver si está en comunión con Dios o si necesita arrepentirse y volver a Él. La buena noticia es que Dios es misericordioso y quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, hoy es el día para hacerlo. Si ya lo has hecho, pero te has apartado de Él, hoy es el día para reconciliarte con Él. No dejes pasar esta oportunidad, porque puede ser la última. El arrebatamiento está cerca, y solo los que estén preparados entrarán en el reino de Dios. En este día espero que tú y yo no seamos de los que se quedan, sino de los que nos vamos con nuestro Salvador Jesucristo, para seguir adorando y glorificando su nombre, por habernos revelado su santo nombre, por darnos la salvación de nuestras almas. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte,